Hola, muy buenos días. Soy los 5 de la Academia de Información de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de León. Nosotros partimos del grupo número 3303 de la ya antes mencionada facultad, el cual está conformado por servidor Rosendo Mosqueda, David Chacón, Miguel Catalán, Emilio Zúñiga, Eduardo Lugo, Orlando Rafael y Nayeli Rodríguez. Bueno, en este caso, nuestro tema es la problemática acerca de la escasez de los componentes electrónicos y de los semiconductores. Bueno, nuestra problemática es la escasez de los semiconductores que ha surgido debido a la pandemia y ocasionó que las empresas que fabrican estos componentes dejaran de producirlos y con ello generó una escasez y elevó los precios de estos mismos, que afectó a empresas pequeñas, las cuales son conformadas por 250 empleados, que puede empezar desde los 16 empleados hasta elevarse hasta los 250 conforme vaya creciendo la empresa, y va creciendo pues gradualmente, y también tienen una facturación moderada. Mayormente tienen un mercado regional que puede llegar hasta el nacional y llegan a tener un cierto número limitado de trabajadores y la mayoría de las veces solo se compone de un dueño. Bueno, complementando lo que dijo mi compañero y dirigiéndome un poco más hacia lo que es directamente la empresa de mi compañero Rosendo, yo les voy a explicar más o menos cómo todo este tema afectó directamente en la empresa. Pues primero que nada, pues lo principal es que el motivo principal por el que todo esto se había afectado fue por la pandemia, ya que se vio pausada la fabricación de estos componentes, y de esta manera, pues la fabricación de los pedales que hace mi compañero, pues se vio también afectada de gran parte, ya que tanto conseguir los componentes como su precio, se volvió una tarea complicada. Em, por lo mismo, los precios de venta de los pedales de mi compañero, pues subieron hasta el doble, por lo cual también se vieron afectados los compradores de estos, teniendo que pagar precios totalmente elevados a como son antes. El lado bueno de todo esto es que como la pandemia ya está empezando a pasar, pues todos estos precios están empezando a regularse, lo cual se va a poder apreciar en las gráficas que van a ver más adelante. Y esto sería todo de mi parte. Para complementar la información que está diciendo mi compañero, aquí podemos ver ya más exactamente cuáles son las cantidades de las que estamos hablando. Por ejemplo, aquí en el 2018, lo que tenía un precio de 18 pesos, en el 2020 pudo llegar hasta los 138 pesos. Esto pasó en casi todos los componentes y afortunadamente, como dice mi compañero, ya pueden ver que está a la baja estos precios, ya que de 138 vemos que en el 2021 pasó a 35 y en el 2022 pasó a 29, lo que parece que ya se está regulando más, ya que el año en que más afectó pues el 2020, como podemos ver en las siguientes gráficas que le va a presentar mi compañero Eduardo. Bueno, aquí las empresas afectadas, pues en este caso fueron 5. Bueno, son Steren, Electrónica Monterrey, Texas Instrument, MBD Electrónica y AG Electrónica. Pues como podemos ver en la gráfica, pues los aumentos de precio son pues súper elevados. Y pues como lo dijo mi compañero, desde el 2018 al 2021, pues tuvimos pues se podría decir un gran pico. Gracias. Bueno, en pocas palabras y complementando un poco la información, yo me dedico a la fabricación de pedales de efecto para guitarra eléctrica, modificación de estos y claro, pues yo debo de tener en constante facturación parte de lo que es la adquisición de, de estos semiconductores, ¿no? En el caso de lo que fue el año 2020, fue el año en donde más noté yo
un aumento de precio por parte de lo que son los integrados, por ejemplo el M386, el cual no solo se hizo caro, sino también se hizo bastante difícil de conseguir. Y por ejemplo, en unidades, yo producía aproximadamente 2, 3, 5 pedales por año. Llegando al 2020 no producí ninguno, ya que la inflación me hizo reconsiderar un poco más los precios. Y claro, pues los compradores buscaban mi empresa, entre comillas, buscaban mis productos porque eran bastante económicos, no eran algo caros. Sin embargo, pues lamentablemente la pandemia llegó, hizo que debatiera un poco acerca de lo que fue, pues sí, esto que es la inflación. Empezando primero, pues diciéndoles que todos los componentes electrónicos mínimo aumentaron el doble o el triple de su precio. Y el problema es que se ve que en años pasados, pues se ve una disminución, entre comillas. Sin embargo, no se ve el precio que había antes, que fue cuando empecé con mi empresa, que fue en el año 2018. Lamentablemente es algo lo cual yo me he tenido que adherir y adaptar. Pero pues como es una empresa es algo bastante chica y no hay otra manera de promocionarlo más que por medio de músicos, pues vaya que he tenido que hacer ciertos patrocinios y aún así la empresa quedó en números rojos, tanto así que solamente fabrica lo que son pedales de efectos mediante demanda y bajo pedido. Y aún así terminan siendo algo caros y pues los precios no aumenten. Lo que acaba de mencionar mi compañero acerca de las 5 distribuidoras, una de ellas las principales que fue Steren y Texas Instrument. Texas Instrument trabajaba también por medio de precios internacionales y curiosamente para lo que es la región norteamericana, siendo país vecino de Estados Unidos, era un precio bastante elevado. Era un precio el cual no era muy recomendable pagar un semiconductor por ello. Y bueno, pues aquí en esta tabla pues se ven no solo los precios, sino también el número de piezas, también lo que es los totales. Y pues sí, lamentablemente es algo que la pandemia nos ha afectado y claro, pues si de por sí no tenía clientes o mis clientes eran un sector muy selecto, pues era mucho más y pues lamentablemente es uno de los estragos que ha dejado la pandemia. Yo voy a hablar sobre lo que es una tabla dinámica. Estos son datos dispuestos en filas y columnas que agrupa datos procedentes de otra tabla o base de datos de mayor tamaño. Se usa como herramienta para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Estas son capaces de clasificar, contar, totalizar o dar la medida de forma automática de los datos almacenados en una tabla o hoja de cálculo. Básicamente, estas muestran los datos resumidos y ordenados de forma efectiva y comprensible. Bueno, para finalizar, Para complementar un poco, disculpa, para adelante, complementar un poco compañero más Osvaldo. de la información, de la información mostrada, pues bueno, en caso de estas tablas se encuentra la sumatoria de lo que es los componentes electrónicos y cuánto costaría producir cada uno de pues, estos artefactos, los pedales de efecto. En este caso estamos hablando de este mismo que es de los pocos modelos que hay, que produzco. Y sin embargo, pues ya ha sido bastante costoso producirlo. En este caso, pues se ve desde el 2018 hasta el 2022, lo cual, pues claro, sí se ve un incremento bastante alto. Inclusive aquí hay una pequeña gráfica. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero Orlando. Bueno, para finalizar, como tenemos conocimiento, la pandemia que aconteció en el año 2020, no solo afectó de manera salubre a miles de personas, sino que afectó a todas las empresas que conocemos, ¿verdad? En alimentos, en tecnología, etcétera. Como estamos comentando, esto llegó hasta lo que puede ser la electrónica y hizo un incremento bastante importante en los precios y la escasez de producto, lo cual hizo que la demanda bajara y el costo subiera.
Esto lo pudimos ver a lo largo del proyecto, pudimos observar las tablas de Excel, pudimos observar los datos, pudimos observar 5 de las grandes compañías y empresas que están establecidas en el área metropolitana en Nuevo León, que fueron las que son medianas y estas sufrieron bastantes estragos con esta, ¿cómo se llama? Pandemia. Pues podemos observar en la gráfica cómo el pico en el 2020 incrementa de manera considerable, subiendo, como comentó mi compañero Emilio, hasta un 90%. Esto nunca había pasado en ningún año anterior, de hechos históricos que conocemos hasta ese año, ¿verdad? Pudimos observar que en el 2021, que fue cuando se hizo de nuevo el reabrimiento de varias empresas y que se empezó a mover más, pues pudimos observar que a lo mejor bajó un poco, pero no mucho. Y al día de hoy es que estamos en el 2022, bajó considerablemente ya, pero no volvimos a los precios del 2019, que fue cuando era el precio normal. Para esto quiero complementar con que las empresas tienen que estar preparadas, a que tenemos que tener datos, bases de Excel, hojas de cálculo, para poder optimizar nuestro producto, poder saber cómo movernos, poder saber cuánto incremento de producto tenemos, cuánto desabasto de producto observamos, cuánto dinero gastamos y cuánto dinero ingresa a la empresa. Pues nada, esto es algo muy importante que debemos conocer. El programa Excel y todo lo que conlleva es algo fundamental, pues con esto podemos llevar a cabo todo lo mencionado anteriormente, ¿verdad? Muchas gracias por sintonizar. Gracias. Eso fue todo por mi parte y nuestros compañeros. Gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias.